Gracias, David. Y la verdad es que después de hablar de la startup más innovadora, yo me había quedado con el gusanillo y ahora vengo yo a hablar de la taxonomía, que encima es un palabra que suena regulín. Pero bueno, así abrimos como más interés para la siguiente intervención. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer participar en esta sesión. Nos unen a David un montón de años de colaboración desde la Asociación Española de la Carretera y bueno, me ha parecido súper interesante todo lo que hemos escuchado desde la sede en la que estamos celebrando la jornada, que me ha encantado bueno, pues lo que significa y todo ese proceso desde los años 50, como todo a nivel técnico, pues desde luego una experiencia muy interesante todo lo que se ha contado y que de hecho, bueno, yo estaba ahí tomando notas como una loca porque seguro que le voy a dar mucha aplicación en mi trabajo en las próximas semanas. Bien. Quería dedicar estos 10-15 minutos a las carreteras en la taxonomía europea, era lo que me había pedido David, y bueno, yo sí que creo que está relacionado con todo lo que estamos hablando. Se trata un poco de todo el contexto de la financiación sostenible, de la financiación verde que se está moviendo en el ámbito europeo y que aunque ahora mismo se están dando, bueno, no los primeros pasos, porque los primeros pasos ya se dieron hace algunos años, pero sí que se está avanzando mucho y de una manera muy rápida, y todo este tema de la financiación verde que ahora mismo afecta pues a las grandes empresas va a empezar a ir cayendo aguas abajo pues, a todas las empresas y bueno, pues comentaban ahora mismo esa parte tan importante del tejido empresarial español, muy particular en construcción, que son pymes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que desde luego nos va a dar mucho que hablar durante los próximos años. Bien, paso del índice. Dejadme que dedique un minuto a explicaros qué es la Asociación Española de la Carretera. Somos una entidad privada sin ánimo de lucro que dentro de 2 semanas cumplimos 75 años. O sea, llevamos un montón de años dando guerra en el ámbito de la carretera y bueno, pues trabajamos en el ámbito nacional, pero también en el internacional. Hemos fundado varias entidades internacionales cuyos logos figuran allí y bueno, pues trabajamos en el ámbito pues, de la difusión, que se ha comentado también que es importantísima, la organización de eventos técnicos, formación, publicaciones y luego una parte de investigaciones técnicas y consultoría, que es en particular en la que trabajo yo, y ahora mismo, pues desde hace algunos años, pues tenemos un programa que llamamos Carretera Segura, Verde y Conectada, que es un poco el paraguas en el que se realizan todas las actividades dentro de la asociación. Y bueno, pues David es uno de nuestros miembros más activos y es un placer siempre trabajar con él. Bien, hablando sobre el contexto regulatorio de la financiación sostenible, en la intervención anterior ya lo ha expuesto David Soya. Ese Acuerdo de París, Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, es en el año 2015, aunque se viene hablando de sostenibilidad, por supuesto, desde hace muchísimas décadas, pero es en el año 2015 donde un poco se fija por primera vez esos acuerdos de alcanzar esa sostenibilidad, de reducir las emisiones, de intentar acotar ese calentamiento global para los próximos años, y a partir de ahí es cuando empieza a sonar ese concepto de financiación sostenible y de taxonomía europea, ¿no? Incluido ahí unas fechas clave. En el año 2018 el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible, se menciona por primera vez esa taxonomía ambiental. En el año 2019 el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, con esos objetivos tan ambiciosos de cara al año 2050 y también con un objetivo temporal más corto pero también muy ambicioso de reducción de emisiones del 55% y el objetivo de que Europa sea un continente climáticamente neutro, ¿no? Desde luego creo que todos los que estamos aquí tenemos una sensibilidad especial hacia todos los temas de sostenibilidad, pero es cierto que muchas veces estos objetivos que se marcan desde un despacho en Bruselas, pues a veces luego es muy complicado avanzar y conseguirlo, y creo que hemos visto ejemplos de cómo pues a veces hay que dar un poco marcha atrás porque es tan ambicioso el objetivo que simplemente es imposible conseguirlo por parte de la industria, ¿no? Pero sí que es positivo que se marquen esos objetivos tan ambiciosos porque realmente pues queremos que nuestra actividad toda sea más sostenible, ¿no? Bien, a partir en el año 2020 pues empieza a desarrollar ya los reglamentos de taxonomía, que voy a dar unas cuantas pinceladas para no aburriros porque es un tema un poquito tedioso, pero se empiezan a publicar ya los primeros reglamentos centrados en la adaptación y la mitigación al cambio climático, y esto es algo que se está desarrollando pues a lo largo del año 2021, 2022, 2023 y bueno, pues casi como suelo decir, que casi que si pestañeas te lo pierdes, ¿no? Porque al final cada 4 o cada 6 meses hay alguna actualización y además hay unos procesos de consulta pública bastante activos y luego os contaré un poco pues, la labor que estamos haciendo desde la Asociación Española de la Carretera para tratar de que haya una mayor representatividad de todas las acciones en positivo que se hacen para la mitigación al cambio climático, en particular desde el ámbito de la carretera, y que hoy por hoy no están consideradas en la taxonomía europea, y eso es un freno importante que tenemos que tratar de contrarrestar en la medida de lo posible.
Bien, continuamos. ¿Por qué surge la taxonomía? ¿Por qué necesitamos una financiación sostenible? Bueno, pues porque a la hora de acometer todas las modificaciones, todas las adaptaciones que necesitamos para esos objetivos de desarrollo sostenible, para alcanzar esa sostenibilidad, el Acuerdo de París y esos grandes objetivos, pues se necesita muchísima financiación. Y no solamente se necesita financiación pública, que al final pues bueno, puede estar un poco más acotada, sino que también se necesita dirigir de alguna manera esa financiación privada hacia objetivos de sostenibilidad. Por lo tanto, se trata de incluir como una directriz o un filtro de sostenibilidad para canalizar esa financiación privada. También eso es algo que está empezando a incluirse también en los bancos, ¿no? Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones es un ejemplo, ¿no? Probablemente a alguna pyme aquí en España, a lo mejor el Banco Europeo de Inversiones le suena algo lejano porque no se financia en el Banco Europeo de Inversiones, pero este banco, que es el principal banco, bueno, pues no solo colaborador de la Comisión Europea, sino también banco que financia infraestructuras en Europa y también fuera, pues tiene una hoja de ruta como banco climático y hoy por hoy las infraestructuras de carretera convencionales no encajan dentro de lo que es la hoja de ruta de este banco, ¿no? Entonces, a nosotros, desde la Asociación Española de la Carretera, como representantes del sector de la carretera, pues nos preocupa esta situación porque desde luego creemos que todos los esfuerzos que se están haciendo para que cada vez las carreteras se construyan, se gestionen, se exploten, se conserven de una manera más sostenible, pues no se están viendo reflejadas en esa taxonomía europea. O sea que es un tema que desde luego va a marcar el futuro. Ay, perdón, he pasado a la siguiente. Bien, el concepto de taxonomía, y lo voy a leer para no dejarme ninguna palabra, como decía, la disponibilidad de productos financieros que persiguen objetivos medioambientales sostenibles es una forma eficaz de canalizar inversión privada hacia las actividades sostenibles. ¿Y para ello qué es la taxonomía? Pues es un sistema de clasificación, es decir, nos están diciendo qué tipo de actividades encajan dentro de la taxonomía europea, es decir, se van a considerar positivas y que contribuyen a la sostenibilidad, y qué actividades no se van a contemplar. Bueno, nos dicen además, esta casilla, estos dos bloquecitos que los he extraído directamente de los reglamentos de la Comisión y de la página web que incluye toda esta información, pues dice que la taxonomía es una herramienta que pretende clasificar, que es una manera de evitar en la medida de lo posible el greenwashing de las empresas, que el objetivo es orientar la inversión privada, que es una herramienta tecnológicamente neutra, y a mí me preocupa o me genera un cierto estrés el apartado de lo que no es, ¿no? No es una lista obligatoria de actividades económicas para que los inversores inviertan, bueno, no lo es, pero si no estás en la taxonomía, pues de alguna manera estás fuera de lo que es la financiación verde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante estar dentro de la taxonomía. No es un requisito obligatorio para la inversión pública, bueno, no lo es hoy, pero tiene toda la pinta que en un futuro no muy lejano vas a estar mejor posicionado para la inversión pública y privada si estás dentro de este bloque, ¿no? No es un requisito obligatorio para el desempeño ambiental de las empresas, bueno, no lo es hoy, pero ya hoy, este año, ya las grandes empresas están obligadas a reportar financieramente sus resultados de acuerdo a la taxonomía, por lo tanto, parece que los tiros van por ahí, ¿no? Y las actividades que no están incluidas en la taxonomía no necesariamente son contaminantes, pero bueno, ahí estás marcado como que estás fuera de la taxonomía, ¿no? Por lo tanto, aunque es verdad que está explicado de esta manera, pues yo creo que es algo que nos va a afectar a todos tarde o temprano. Bien, la taxonomía define 6 objetivos ambientales, creo que es uno de los aspectos más importantes, ambientales y climáticos. Los dos primeros, que son los que se desarrollan de manera prioritaria, es el de mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, y luego los objetivos ambientales, otros 4 que se han desarrollado un poquito más tarde, pero que ya están hoy por hoy desarrollados en sus reglamentos, aunque, como os decía, pues están en continuo movimiento y seguramente habrá actualizaciones en los próximos años. Los medioambientales son el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición a la economía circular, un tema fundamental, y en el ámbito de la carretera pues un tema clave, sin lugar a dudas, prevención y control de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Son casi como pues con unos objetivos como muy globales que bueno, creo que abarcan todos los temas relacionados con la sostenibilidad y con el clima. Bueno, pues ¿cómo se considera, con estos 6 objetivos de fondo, cómo se considera si una actividad económica es medioambientalmente sostenible? Bueno, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos. Primero, que contribuya de una manera sustancial a uno de estos 6 objetivos. Es decir, que seas muy bueno en mitigación, muy bueno en adaptación, y para ello tienes una serie de criterios para ver cómo de bueno eres, y luego complementariamente tienes que demostrar que no generas un daño significativo en el resto de los objetivos. Es decir, no puedes ser buenísimo mitigando si eres muy malo en economía circular. Y aparte
aparte tienes que cumplir pues una serie de salvaguardas sociales que, bueno, pues están relacionadas pues con el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito laboral y, bueno, pues algo que se entiende, por lo menos a priori, que en un país desarrollado como el nuestro pues se cumple. Bien, paso muy rápidamente, hay muchísimos matices aquí, pero he querido dar unas cuantas pinceladas para no aburriros demasiado. Se definen una serie de actividades, como os comentaba, y lo bueno es ser la actividad alineada con la taxonomía, ¿no? Lo que está al final de la diapositiva. Pero para estar alineado, primero tienes que ser elegible, es decir, estar dentro de los que se pueden someter a cumplir esos criterios. Si tú estás fuera de la taxonomía europea, nunca vas a ser una actividad alineada porque directamente tu actividad no es elegible, ¿no? Entonces, ahí está un poco pues, el problema en el ámbito de las como veremos más tarde. Se definen también actividades facilitadoras que sirven un poco pues, de soporte para otras actividades para que puedan estar alineadas y luego actividades de transición, actividades para las que hoy por hoy no existe una alternativa tecnológicamente pues, que permita un mejor desempeño de cara a la sostenibilidad, pero que hoy por hoy pues, tienen que estar ahí. Es el caso, por ejemplo, del cemento, ¿no? La fabricación de cemento pues, es fundamental para todas las infraestructuras y bueno, para todo, ¿no? Y es verdad que se están haciendo esfuerzos muy significativos para conseguir cementos con un bajo carbono. Bien, ¿cuál es el proceso, como os decía? Pues lo primero, la elegibilidad. La actividad esté incluida en cada uno en los reglamentos de taxonomía para cada uno de los objetivos, ¿no? Cada vez que se publica uno de los reglamentos, pues yo casi que estoy obsesionada con ver cómo aparece la carretera, ¿no? Y es cierto que en algunos casos, en alguno de los objetivos sí aparece, pero en alguno otro pues no aparece, ¿no? Entonces, una vez que la actividad es elegible, pues hay que ver si cumple con los criterios y comprobar, como decía antes, que no genera un daño significativo al resto de los objetivos y cumple con esas salvaguardas mínimas. Bien. Paso ya, ¿dónde están las infraestructuras iba a decir las infraestructuras de transporte? Me vais a perdonar que solo me he dedicado a la carretera, pero es que lo de llamarte Asociación Española de la Carretera casi es que te obliga a no mirar otros modos de transporte que también están contemplados en la taxonomía, pero tendríamos que dedicar ya mucho más tiempo para hablar sobre esto, ¿no? En particular sobre las infraestructuras de carretera. ¿Dónde aparecen en la taxonomía? Pues bien, aparecen en el objetivo de mitigación del cambio climático, de dos maneras distintas. Infraestructura para la movilidad personal, logística de la bicicleta, o sea, no la carretera normal y corriente que nos lleva a nuestro pueblo, ¿no? Esa no está ahí, porque es una infraestructura muy particular. Y luego, infraestructura que permite el transporte por carretera y el transporte público hipocarbónico, o sea, es una carretera, pero con muchos apellidos, lo veremos un poquito más adelante. Luego aparece también, y ya en mejor situación, en el objetivo de adaptación al cambio climático, es decir, una carretera sí que puede contribuir a ese objetivo de adaptación al cambio climático, porque hace que mejore la resiliencia del entorno ante desastres naturales generados por el cambio climático, también con esas dos actividades un poquito particulares y similares a las que aparecían en mitigación al cambio climático, y luego en el objetivo de transición a una economía circular aparece una actividad mucho más clara, ¿no? Que para nosotros es muy positivo porque el sector de la carretera hace muchísimos esfuerzos en reciclaje, en reutilización y bueno, pues hay veces que la carretera casi es como el vertedero, ¿no? De todo tipo de escorias, neumáticos fuera de uso y un materiales, ¿no? Entonces aparece esa actividad 3.4 que es mantenimiento de carreteras y autopistas. Bueno, y muy rápidamente voy a ir al objetivo de mitigación al cambio climático porque creo que es el más interesante para los que estamos aquí hoy reunidos y como os decía, pues la actividad para que se considere que una actuación en infraestructuras de carretera está alineada con el objetivo de mitigación, pues tiene que ser una carretera que tenga infraestructura de recarga eléctrica, que tenga hidrogeneras, o sea, no es una carretera con una serie de cosas que nos ayudan a mitigar el cambio climático. Bueno, esto nos podría llevar a una situación pues, un poco absurda, que nos pongamos a construir carreteras en medio de una zona despoblada de España, en la que, bueno, pues casi que sea el requisito fundamental tener ahí una hidrogenera, una electrolinera, pues a lo mejor no es nuestra prioridad, ¿no? Pero este tipo de, o sea, una carretera sin este complemento no entraría como no podría considerarse que contribuye a la mitigación al cambio climático. ¿Y dónde quedan los productos fotocatalíticos que claramente están ayudando a mitigar el cambio climático? Pues hoy por hoy no los contemplando. ¿Dónde queda la utilización de mezclas a bajas temperaturas que reducen las emisiones? ¿Dónde queda la utilización de placas solares en los márgenes de la carretera que se están incorporando cada vez más? Lo hemos visto ahora hace un ratito y se están, hace poco nos contaban el concepto de soberanía energética en una autopista, ¿no? Que seas capaz de generar la energía renovable que luego tienes que utilizar en el desarrollo de tu actividad, ¿no? Eso ha quedado fuera hoy por hoy. Entonces, bueno, pues ahí estamos luchando, participando en todos los procesos de consulta pública para que esto no sea así y hasta ahora pues con escaso éxito, pero seguiremos intentándolo.
porque es un tema desde luego muy significativo. Bueno, luego aparecen también ahí los criterios que hay que cumplir para no afectar al resto de los objetivos, pues bueno, pues para que no tenemos que demostrar que hacemos una valoración de las amenazas, de la vulnerabilidad y el riesgo para contribuir al objetivo de adaptación al cambio climático, unos requisitos muy elevados de utilización de materiales reciclados y también pues el cumplimiento de todas las legislaciones nacionales y europeas relativas a las evaluaciones de impacto ambiental para el resto de los objetivos climáticos. Bueno, no voy a entrar en detalle por el objetivo de adaptación al cambio climático, pero aquí queda la diapositiva que traduce directamente el contenido de los reglamentos europeos de taxonomía. En este caso es más sencillo que una infraestructura sin ninguna virguería, una carretera normal y corriente como la que podemos construir de aquí o de un pueblo a otro, pues sí que pueda demostrar su contribución al objetivo de adaptación al cambio climático. Y en el caso de la transición a la economía circular, pues también el tema es un poquito más sensato, aunque hay unos niveles muy elevados, unos umbrales muy elevados de utilización de materiales reciclados y reutilizados, ¿no? Se quiere alcanzar pues unas cotas muy altas de porcentajes, pues hasta del 100% de los productos que se lleven a reutilización y que se utilicen hasta el 70%, si no me equivoco. 50%, perdón, de materiales reciclados en la construcción, lo cual son niveles muy elevados incluso para una industria muy madura como la que tenemos en España en construcción de carreteras. Bien, lo he adelantado ya, pero por remarcarlo, porque para mí creo que es lo más importante y creo que para vosotros también, pues ¿qué echamos en falta? Pues en todos esos procesos públicos, que os animo también a que participéis cuando se vuelvan a abrir, pues cosas que no se están contemplando y que se están haciendo en el ámbito de la carretera para ayudar a mitigar el cambio climático y que nos parece importante que se contemplen en este tipo de reglamentos porque, bueno, pues de alguna manera, porque es justo y porque si no además se desincentiva, ¿no?, la colaboración con todos los esfuerzos que se están haciendo y que son muy importantes, ¿no? En estudios que hemos hecho en la Asociación Española de la Carretera, por ejemplo, hemos visto que una mejora del pavimento cuando se conserva la carretera y está en un buen estado de conservación, pues hemos hecho pruebas, ensayos reales con vehículos ligeros y con camiones y hemos visto que podemos alcanzar en algunos casos hasta una reducción de emisiones en los vehículos de hasta el 12%. Entonces, hay por ahí muchos estudios con cifras un poco más altas, un poco más bajas, pero bueno, nosotros hemos llegado hasta en una carretera a medir un 12%, ¿no? Entonces, no se está considerando la mejora de la conservación de la carretera, es claramente una contribución a la mitigación del cambio climático. Por supuesto, todo el tema de los productos fotocatalíticos que podemos utilizar tanto en los pavimentos como en otros elementos de las infraestructuras de transporte, instalación de paneles, que ya lo he comentado, la mejora de la eficiencia energética en la iluminación, los sumideros de carbonos asociados a la carretera que absorben dióxido de carbono, pues también es una medida que claramente está contribuyendo a mitigar el cambio climático, tecnologías para la mejora de la gestión del tráfico y bueno, pues en esa lucha estamos, ¿no? Conclusiones, la taxonomía está aquí, con lo cual pues ya no nos podemos librar de ella y creemos que es positivo porque, bueno, pues hay una serie de objetivos que queremos cumplir, necesitamos, creo que todos tenemos el compromiso de intentar dejar un planeta mejor que el que nos estamos encontrando ahora mismo y desde luego yo creo que el compromiso del sector público-privado de la investigación y en todos los ámbitos con la sostenibilidad pues es ineludible y necesario y además creo que la mayor parte estamos muy convencidos, pero sí que es cierto que necesitamos un poco que se reconozca ese esfuerzo que se está haciendo porque si no corremos el riesgo de que, bueno, pues en determinados sectores pues pierdan un poco la ilusión y el interés de seguir innovando, ¿no? Probablemente el que contrate habitualmente en el Banco Europeo de Inversiones no le ha quedado ya más remedio que meterse en esta rueda del hámster, pero nosotros creemos que también tiene que estar ahí pues la pyme que está trabajando en un entorno rural en mitad de Zamora o el que está trabajando es decir, que se contemplen todas las realidades y de un país como el nuestro, con mucha diversidad, pero también pues de todos los Estados miembros de la Unión Europea que están en situación muy parecida y además con el añadido que en este planteamiento de taxonomía europea se están empezando a mirar otros países de América Latina, otras regiones del mundo, donde bueno, pues todavía tiene una brecha de infraestructura muy significativa y hay veces que bueno, pues construir una carretera ya no es cuestión de sostenibilidad, sino que es cuestión de acceso a servicios básicos de salud, de educación para determinadas comunidades, ¿no? Entonces hay ahí también un componente importante. Que estos, pues un poco, explicar un poco mejor estos criterios de taxonomía, que son un poco complicados de entender, se necesitan guías, se necesita un poco una labor de difusión para todos los ámbitos implicados y bueno, pues nosotros en el ámbito de la carretera, pues lo que ya os he comentado, que seguiremos trabajando para que se reconozcan esas actuaciones que se están haciendo y luego también con la esperanza de que la taxonomía social, que también se debería haber desarrollado a la misma velocidad que la taxonomía verde y que todavía está pendiente de desarrollo, pues también creemos que va
va a tener un papel muy importante en las infraestructuras de carretera, ¿no? Porque al final, ¿qué hay más social que una carretera cuando es lo que te permite pues un poco salir del territorio y acceder a servicios básicos, ¿no? Incertidumbres, pues muchas, lamentablemente muchas, incluso con los desarrollos, con los reglamentos ya publicados, pues se necesitan guías, se necesitan ejemplos, se necesita una mayor difusión, una aclaración de cómo va a afectar estos criterios de financiación a todo el tejido empresarial y bueno, luego el desarrollo, como he comentado, de la taxonomía social y bueno, pues la necesidad de considerar también, que eso no lo he mencionado, lo tengo ahí en esa esquinita, lo estoy viendo ahí por el rabillo del ojo, la necesidad de considerar lo que llamamos ecosistemas de movilidad, ¿no? Yo creo que hemos tendido a considerar las infraestructuras y el vehículo de manera aislada durante muchísimos años, y es cierto que los fabricantes de vehículos pues, han evolucionado de una manera muy avanzada, el sector de la infraestructura quizá ha tardado un poco más, pero en este caso medioambiental pues es un binomio que tiene que funcionar de manera conjunta, ¿no? Al final, ¿qué es la contaminación? O sea, las carreteras no, en su operación no contaminan los vehículos, por lo tanto vamos a hacer que esa rodadura sea lo más positiva posible para el entorno, ¿no? Y en ese caso pues un buen estado de conservación pues nos puede ayudar, ¿no? Entonces en estos casos sí que echamos en falta, por ejemplo, para el objetivo de contaminación, pues que se considerara el binomio de la movilidad conjuntamente, ¿no? Vehículo e infraestructura, que desde luego deben ir de la mano. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.